tema de hoy es teletrabajo sin pantuflas, en donde vamos a hablar y vamos a compartir algunos tips sobre eficiencia, disciplina y libertad. Teniendo presente que el teletrabajo es un tema que tiene múltiples dimensiones, múltiples aristas, y algo que también comentaré más adelante es muy antiguo. Bien, quienes vamos a estar hoy día presentando ideas, y también invito a todos los participantes a compartir ideas y a conversar. La idea de un webinar es interactuar más que escuchar. Quien les habla es Cristian Stay, soy doctor en proyectos de innovación y doctor en ciencias sociales, jurídicas y administrativas. Yo me ha tocado dirigir equipos de teletrabajo desde el año 2001, ya que llevo casi 2 décadas trabajando. eh, Puedo decir que a pesar de que las tecnologías han cambiado y han evolucionado, eh, hay algo que no ha cambiado y es el ser humano. En ese sentido, destaco este aspecto porque si bien el teletrabajo fue fundado en los años 70 del siglo pasado por un profesor universitario que fue la primera experiencia de teletrabajo, eh, ha habido mucho cambio tecnológico, pero ha habido poca preocupación por las personas en el teletrabajo. El teletrabajo no es una cosa reciente, no es una cosa de la hora, es una cosa que ya vivimos incluso de manera natural. Ya del momento que nosotros estamos respondiendo consultas de nuestro jefe o le estamos pidiendo a colaboradores que hagan actividades fuera del horario laboral, ya estamos teletrabajando. Pero esa es una forma incorrecta de trabajar. Pueden seguir varios de estos temas en mis blogs, los cuales están ahí. Son blogs en los cuales estoy hablando de este y otros temas, principalmente innovación, desde el año 2010. Nos acompaña hoy Francisca Aguilar. Francisca Aguilar es fundadora de la consultora Máximo Potencial. Ha trabajado en Chile y Ecuador. Ahí está la información para consultar su actividad y su trabajo. Ella nos acompaña hoy día eh, porque hay varios temas que creo que deben venir no solamente desde el ámbito de la gestión organizacional, sino también de la gestión de la persona y la vida diaria, que ella ya nos profundizará en esos temas, porque el teletrabajo es una mezcla de técnica, tecnología y emociones y personas. Y en ese sentido es importante equilibrar todos estos aspectos que es conveniente tener presente. Insisto en que el teletrabajo es una faceta organizacional multidimensional, tiene muchas facetas, nadie puede apropiarse del teletrabajo, es lo que se llama las funciones transversales en las organizaciones. Hay muchas personas expertas, hay muchos manuales circulando en Internet, están disponibles, hay países que tienen ya leyes y normas sobre teletrabajo, pero hace décadas, ¿ya? Conversaba con Francisca cuando preparábamos este webinar, le decía que yo por lo menos desde el año 2001 elaboramos manuales de teletrabajo y les puedo decir que todo lo que es relativo a tecnología es el capítulo que cambia, pero el capítulo relacionado con cómo gestionar las emociones, la disciplina, la confianza, la invisibilidad que genera, eso no ha cambiado. Las personas seguimos siendo iguales independiente del contexto cultural, que si bien es una variable importante, es una variable que se mantiene. En términos organizacionales, un parámetro del teletrabajo más que una variable. Bien, dicho esto, voy a comenzar con mi parte de la presentación y luego le daré el paso a Francisca. Primero comentarles cómo llegamos, porque en el fondo al teletrabajo llegamos de diferentes maneras. En mi caso particular, yo llegué primero dirigiendo equipos deslocalizados en varios países, en donde de la noche a la mañana, porque para esto nadie te entrena, lo que hoy día se está diciendo es que nadie estaba preparado para el teletrabajo, no os preocupéis, el año 2001 tampoco estábamos preparados y probablemente en el 2020 tampoco o en el 2030. Eh, de la noche a la mañana nos vimos abocados, yo y otras personas, a trabajar con equipos deslocalizados y offshore, que eran los términos asociados al teletrabajo. Acoto también que el teletrabajo es un tipo más de trabajo remoto. Ya no es que a partir del teletrabajo se derivan otros tipos de acciones, no, existe el outplacement, el offshore, el outsourcing, existen una serie de conceptos paralelos al teletrabajo y que las organizaciones deben saber aplicar y poner en marcha. Lo bueno es que estos conceptos, algunos ya tienen casi 50 años y se han estado probando. Eh,
Les contaba que de la noche a la mañana tuvimos que gestionar personas de diferentes países, en diferentes usos horarios, diferentes culturas y hábitos, y cuando me refiero a hábitos no me refiero solamente a hábitos laborales, sino, por ejemplo, hábitos culinarios. Eh, la duración de los almuerzos en teletrabajo es tan vital como gestionar un proceso productivo. Porque hay países en los cuales se almuerza en 15 minutos y en otros se almuerza en 2 horas más un reposo posterior. Entonces, gestionar todo eso genera unas complejidades a las cuales uno no está habituado. Y aunque se piense que eso se diga que, eso es un tema entre países, no lo creáis. Yo en este minuto estoy en Quito y les puedo decir que dentro de una ciudad esos hábitos también se dan. Hay personas que dicen necesito trabajar después de reposar el almuerzo, hay personas que no almuerzan, hay personas que están haciendo jornada única de trabajo, etc. Entonces empiezan a aparecer una serie de aspectos que dentro de la libertad laboral que existe hoy en día, más la libertad que da el teletrabajo, lleva a gestionar no solamente tecnología, sino personas, comportamientos, hábitos familiares, etc. Otro tema importante es que ya en esa época las personas trabajaban desde su casa o desde cualquier sitio. ¿Ya? No es broma lo que les voy a decir, tenía compañeros de trabajo que trabajaban desde la playa. ¿Ya? Se iban a trabajar a la playa tranquilamente, con una serie de complejidades que eso genera. Nosotros en esa época manejábamos datos de clientes confidenciales entre países y una persona, por ejemplo, si teletrabajaba desde la playa, nos generaba una tremenda complicación porque estaba conectada a proveedores de Internet que si bien eran muy seguros para la época, no nos garantizaba la confidencialidad que exigía la ley en aquella época. Hoy día la confidencialidad está mucho más fuerte. Luego, obviamente, eso nos llevó a generar una serie de documentos. Generamos un documento que hoy día ha evolucionado mucho, ¿ya? Un manual de innovación, cultura y gestión del trabajo en la sociedad de la comunicación y manuales de gestión sin distancia y gestión de entornos virtuales. Acoto algo importante, porque suele confundirse. Gestionar sin distancias no significa que voy a estar al lado de alguien. Gestionar sin distancias es que no tengo distancia física ni distancia psicológica ni emocional. ¿Por qué digo esto? Porque si dos personas no trabajan bien en el día a día, no esperemos que lo hagan de forma remota y viceversa. Dos personas que a lo mejor no trabajan bien de forma remota, puede ser que no trabajen también de forma física. Sin embargo, existe la probabilidad de que se mejoren las relaciones. Y cuando hablamos de entorno virtual, también esto es importantísimo, ¿ya? Y eso es lo que, cuando los países confunden los conceptos, lo que los hace estar más avanzados o menos avanzados. Cuando hablamos de entorno virtual, no estamos hablando de una plataforma informática, estamos hablando de un entorno en donde las personas nos comunicamos de forma virtual, ¿ya? Es decir, y cuando hablamos de forma virtual podemos decir, podemos hablar por teléfono, por señas, por dispositivos informáticos, por plataformas, etc. El concepto de entorno virtual es un concepto muy sofisticado. Dicho esto, voy a plantear algunas ideas para situarnos dónde estamos hoy en día. Primero fuimos arrojados a un mundo de comunicaciones y emociones digitales. Eso especialmente por la coyuntura que tenemos ahora en la pandemia, pero como les decía, ya el 2001, lo mismo que se está viviendo hoy día ya existía. A muchas personas de la noche a la mañana les teníamos que decir, mira, te va a tocar teletrabajar con personas de otros países o de otras localidades, porque no se van a desplazar, porque su contrato laboral establece que van a trabajar de casa por un tema de conciliación familiar, etc. La diferencia ahora es que estamos en una condición de confinamiento en donde hemos perdido lo que se llama la prospección de la libertad. Me explico. Cuando uno teletrabajaba antiguamente, digo, puedo decir hace un mes atrás, esa es la antigüedad en teletrabajo hoy en día, hace un mes atrás o hace 20 años atrás, siempre uno decía, bueno, si me agoto o me canso intelectualmente, tengo la posibilidad de salir a la calle, irme a una cafetería, distraerme un rato, etc. Hoy día eso ha desaparecido y genera un estrés adicional. Por eso es importante gestionar también la proyección mental del trabajo que estamos haciendo. Lo segundo es que las organizaciones, sean pequeñas o grandes, se están preguntando cómo trabajar desde casa o de cualquier sitio. En este minuto es desde casa, porque estamos confinados. Cuando se rompa el confinamiento, uno de los grandes retos de las empresas, de cualquier organización, es que
se va a tener que preguntar cómo vamos a seguir haciendo el teletrabajo. ¿Desde casa? ¿Desde un coworking? ¿Desde un cibercafé? ¿Desde la playa, como les mencionaba, que me ha tocado vivir? Etcétera. Entonces, el teletrabajo, más allá de una forma nueva de trabajo, va a implicar también quizás una nueva relación contractual que no está establecida en este minuto, si bien hay países que ya lo tienen regulado por leyes. Luego la frontera casa-trabajo, hogar-oficina, salón-despacho se volvió invisible. Ya eso ya lo estábamos viviendo. Por ejemplo, ahora estamos ahorrándonos el tiempo en ir al trabajo. La vieja excusa de jefe o compañero, llegué tarde por el transporte, desaparece. Imaginaos eso en personas que tienen malos hábitos laborales, que siempre lo ponen como excusa o no se saben autoplanificar, ¿ya? De la noche a la mañana tienen que planificarse de forma más estricta. Les puedo decir que una persona que no planifica el tiempo de transporte o de viaje al trabajo y hace que siempre llegue atrasado, esa persona va a seguir llegando atrasada a las reuniones virtuales. Por eso hay que generar nuevos hábitos. Y luego desaparece el concepto de nave nodriza y el cara a cara. La nave nodriza es que estamos habituados a trabajar mirando a otros, viendo sus comportamientos, sus gestos, sus desplazamientos, con quién se reúne, con quién no se reúne, y hacemos mucho política organizacional. Y la nave nodriza es que estamos acostumbrados, aunque nos quejemos, de tener al jefe encima. ¿Ya? Es frecuente la excusa de decir, es que el jefe me lo ordenó, pero aquí desaparece ese concepto, desaparece la figura del jerarca. Si bien por estar arrojados, a veces esa figura se vuelve más intensa. Si antes teníamos o éramos de esos jefes que estábamos encima de los trabajadores, ahora vamos a estar digitalmente encima del trabajador. Entonces, todas esas cosas es una situación en la cual estamos, pero que les digo con toda tranquilidad, esto mismo ocurría en 2001, ocurría en 1990, en 1980, y le ocurrió a Jack Niles, que fue el profesor que primero documentó el teletrabajo en los años 70. ¿Cuáles son las oportunidades del teletrabajo? Porque hoy día estamos viendo el teletrabajo como un proceso de digitalización del planeta, ¿ya? Eso es quedarse con una visión un poco acotada de lo que es el teletrabajo. También se está viendo el teletrabajo como la maravilla de comunicarnos digitalmente, pero hay que tener presente que el teletrabajo es para algunas cosas. Primero, no es para todas las personas, estoy hablando emocionalmente, psicológicamente, fisiológicamente, etc. Luego, no es para todas las funciones laborales. En las empresas productivas sí o sí tiene que haber alguien en una línea de producción. E inclusive en el caso intermedio, que es que yo voy a teletrabajar en una industria 4.0, es decir, una industria que la tenga absolutamente automatizada a distancia, siempre va a haber alguien haciendo trabajo físico. Entonces también eso es muy importante, es tremendamente importante. ¿Cuáles son las oportunidades? Mejoramos la colaboración, con lo cual se incrementa la innovación, aumentamos la productividad, es decir, la podemos aumentar, con lo cual fortalecemos la economía, compartimos más el conocimiento, con lo cual podemos rediseñar la gestión y ganamos en calidad de vida al ganar en lo que se llama conciliación familiar, laboral y también personal. Entonces son las oportunidades que reporta el teletrabajo. ¿Cuál es la diferencia entre el año 1990, 1970 y el 2020? Es que hoy en día la velocidad para conseguir estos resultados debe ser mucho más rápida. ¿Ya? El proceso, la curva de aprendizaje debe ser menor. Lo bueno es que existe bastante documentación al respecto y bastante experiencia acumulada. Para ir cerrando mi parte, quiero comentar también un concepto, una noción que se llama la gestión de las emociones 3.0. La emoción 3.0 se refiere a cómo voy a gestionar ciertas emociones dentro del ámbito laboral digital. Lo planteo de la siguiente manera. Comúnmente en el trabajo tradicional, cuando vamos a la oficina, nosotros habitualmente cuando tenemos cualquier tipo de conflicto o situación positiva, la podemos resolver conversando o dejando el momento como cuando uno dice, ya esperaré el momento para conversar con esa persona. En teletrabajo, la posibilidad de conversar con otra persona aumenta, pero la no visibilidad de la otra persona hace que la gestión de la emoción deba variarse. Esto también como lo vemos. Lo vemos, por ejemplo, lo voy a comentar entre países, ¿ya? Hay culturas en las cuales, por ejemplo,
cuando se manda un correo, el correo inicia, no es broma esto, excelentísimo señor doctor, ¿ya? Que en otras culturas ese tipo de mensaje resulta odioso. O al revés, hay culturas que son muy directas. Ni siquiera está esa introducción, sino que directamente se va a decir, oye, no te olvides de hacer esto que te pedí ayer. Lo cual simplemente es un recordatorio. Pero en determinadas culturas estos mensajes se consideran ofensivos. ¿Cómo gestiono la reacción a un mensaje que se puede dar en un correo electrónico, en un foro, en una reunión virtual? Es una de las grandes complejidades que tiene el teletrabajo hoy en día. Y son una de las cosas con las cuales también queremos conversar con Francisca, ya, luego de esta gran introducción que he hecho sobre el teletrabajo, en donde quiero resumirla en 3 puntos claves. Primero, no nos desesperemos con el teletrabajo. Existen experiencias hace 40, 50 años muy bien documentadas, ¿ya? Segundo, la tecnología principal en teletrabajo es la persona, no es la informática. Eso es tremendamente importante tenerlo claro. Vamos a trabajar con personas, con todas sus singularidades, sus bondades y sus no bondades, pero ellos son lo más importante. La tecnología podrá cambiar, la tecnología podrá evolucionar, pero los criterios de trabajo remoto lo define la persona y los niveles de interacción que ahora va a tener. Y tercero, un tema que hemos ido tratando también en webinars pasados, es el tema del liderazgo. Liderazgo no es lo mismo que función directiva. Yo leo mucho en la literatura, principalmente, por ejemplo, yo me muevo mucho en LinkedIn, que se habla de que los líderes son lo mismo que un gerente o un presidente de la república. No, un presidente de una república, un estado o un gerente puede ser un muy buen gestor de decisiones, pero puede ser que no sea líder, ¿ya? Porque el liderazgo implica otro tipo de capacidades que hemos visto que muchos de estas grandes autoridades no la tienen. No digo que ellos son responsables del liderazgo. Lo que ocurre en teletrabajo es que ahora el liderazgo es de todos, está en todas las personas. Dichas estas 3 ideas, quiero dar el paso a Francisca. Eh, perdón. Quiero dejar una pregunta abierta, ¿ya? Que cuando llegue la ronda de preguntas, o si alguien ya quiere intervenir planteando algo, lo puede hacer, ¿ya? Lo puede hacer por el chat o por micrófono. Es que yo preguntaría, pero esto es un reto, ¿ya? De decir, ¿cuál es el valor del teletrabajo para la innovación? Teniendo presente que la innovación no es un tema digital, sino qué vamos a ganar con el teletrabajo para la innovación. Les puedo dar una pista. El teletrabajo aumenta la productividad con técnicas de innovación gracias al teletrabajo. Dejo esta pregunta abierta un poco para ir pensando algunas cosas que nos pueden interesar y le voy a dar el paso a Francisca, quien, como les dije inicialmente, Francisca es fundadora de la consultora Máximo Potencial. Ella se encuentra en este minuto en Ecuador. Ella es chilena, es licenciada en comunicación en Chile. Se ha especializado en trabajar con personas para extraer su máximo potencial, que en teletrabajo es un tema muy importante, porque si vamos a usar el teletrabajo para disminuir el potencial de las personas, creo que lo estamos haciendo mal, ¿ya? El teletrabajo lo que busca es sacar el máximo potencial de las personas, explotar al máximo las tecnologías y con una idea clave. Nosotros lo que buscamos es optimizar las conversaciones, pero optimizar optimizar la comunicación y enriquecer la conversación. Francisca, te doy el paso. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias por la invitación a Stay Consulting. Gracias, Cristian, por esta invitación. La verdad que es una oportunidad poder hablar de este tema, porque en realidad estamos justo en una contingencia donde el teletrabajo se comienza a transformar en una práctica casi contagiosa, ya si unimos todos los temas, ¿no es cierto? Por una necesidad. Necesitamos seguir funcionando, necesitamos seguir avanzando y también trabajando, y con el trabajo también obtener justamente un sustento para poder vivir. Eso en todas las dimensiones. Y además porque el mundo, más allá que se parezca detenido, hay cosas que deben seguir funcionando. Y de alguna forma, nuestra mente tiene que estar en función de vamos a hacer algo y no nos vamos a detener, ¿ya?
Dicho esto, el teletrabajo se transforma actualmente en la herramienta clave para poder justamente poder desenvolvernos como, tanto como colaboradores como también las personas que dirigen, sean jefes, gerentes o líderes, que justamente, como tú bien lo dijiste, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, dicho esto, una de las cosas que conversamos con Chris antes de hacer este webinar era plantearnos qué es teletrabajo, ya Chris lo dejó súper claro, pero el punto es qué es teletrabajo en esta contingencia, ¿cierto? Entonces, lo primero que ocurre acá a nivel de personas, digamos en diferentes roles que tengan estas personas, sean directores, gerentes, jefes, encargados de unidad, de departamento, de área, colaboradores en diferentes funciones, servicios, etcétera, todos, de alguna forma, se encuentran en un cambio radical. Y de paso, en una situación de gran incertidumbre. Y en ese contexto, las personas comienzan a hacer algo nuevo que no están acostumbradas. La mayoría de las personas, estamos hablando específicamente de Latinoamérica, ¿no es cierto?, no están acostumbradas a hacer teletrabajo y están acostumbradas a tener una rutina muy marcada. ¿Qué significa eso? Me levanto una hora, me traslado al lugar, llego a mi espacio físico, y luego comienzo a trabajar, hago una pausa, me tomo un café, hay toda una dinámica para luego comenzar a trabajar. Hay una dinámica de relaciones, hay una dinámica directa con la persona que te está diciendo qué van a hacer o cómo van a hacer. Las reuniones también son a nivel físico. Entonces, que todo eso cambiara de un momento a otro, te encontraras en tu casa haciendo un trabajo donde muchas veces, por lo general, las personas no tienen un espacio definido donde trabajar, es decir, no tienen un lugar donde digan, ya, aquí voy a hacer mi trabajo. Punto 1. 2. Como justamente en la actualidad las personas están en su casa, y no solamente las personas, sus hijos, todo, hay una dinámica que tiene que ver con a nivel familiar, que a veces no permite que la persona comience o pueda crear su propia rutina laboral en su propia casa. Entonces ahí nuevamente se rompe en cómo yo puedo hacer mi trabajo, en diferentes direcciones y dependiendo, o sea, y en diferentes niveles que te encuentres. Entonces esa es otra variante que surge en esto. Entonces, la incertidumbre, romper la rutina que tenías clásicamente y encontrarte en un nuevo escenario, genera justamente este desafío de cómo hago mi teletrabajo, cómo respondo a mi trabajo desde otra manera, desde una plataforma y de una manera distinta de relacionarme. Y aparecieron dos cosas importantes, porque para hacer este webinar, lo primero que hice fue consultarle a las personas de diferentes partes del mundo cómo estaban viviendo el teletrabajo. Porque las personas nos dicen finalmente qué tal están las cosas. Y aparecen dos palabras clave, o dos pilares. Tiene que ver una parte con la necesidad de planificación y en cómo nos vamos a comunicar. ¿Ya? Esas son las dos cosas que aparecen. ¿Ya? Desde esos dos pilares, ¿ya?, aparecen justamente otras ramas más del árbol que tienen que ver en el fondo con a nivel personal y a nivel laboral, cómo me estoy desempeñando y cómo me siento yo conducido por mi líder, jefe, gerente, el que sea que esté a cargo de esa persona a nivel laboral. Entonces, cuando te encuentras con ellos, lo primero que ves, y lo que está sucediendo ahora, y es una pregunta que nos podemos hacer, ¿qué capacidad de adaptación estás teniendo frente a este proceso? A un proceso no solo de teletrabajo, sino transversalmente cruzado por un escenario totalmente incertidumbre, donde no sabes si este teletrabajo se va a quedar o realmente vas a volver a la rutina que tenías. Y en ese caso, si tú piensas, y como decía bien Chris, el mundo está girando hacia una dinámica de teletrabajo, sabiendo que no todo el mundo lo puede hacer porque algunos están en el área productiva, todo depende de lo que se esté realizando como labor de trabajo. Pero muchas funciones que se hacían presenciales, ahora el mundo se da cuenta que se pueden hacer también en la casa o en otro lugar, o sea, deslocalizar finalmente el trabajo en la nave nodriza, como decía Cris. Entonces, claramente estamos cambiando. Sin embargo, y como trabajo con personas, porque para qué me voy a presentar de nuevo si Cris ya me presentó, como trabajo con personas me doy cuenta que no todas las personas tienen el mismo patrón de personalidad para poder hacer teletrabajo. Teletrabajo requiere, por ejemplo, que podamos tener la capacidad de cumplir metas y objetivos. No todas las personas son maratonistas en su ser, y no todas las personas se autorregulan
o tienen una disciplina a tal nivel que si tú le dices hay que hacer esto, esto, aquello, las personas comienzan a trabajar de una manera normal hasta lograr esa meta o su objetivo, sea cuando esté planificado. Entonces el punto que nos ponemos a pensar es, ¿el teletrabajo es para todos? Depende qué, del contexto cultural, depende de tu contexto emocional, de tu forma de ser, de tu personalidad, depende también del contexto que esté justamente dado por tu empresa o la entidad en la cual estés participando. Entonces, no es una cosa, desde mi visión, lo digo porque no es una verdad absoluta, es como lo he ido observando, el teletrabajo y su formato, y eso lo digo a las personas que están a cargo de grupos humanos a nivel laboral, ¿ya? Hay que pensar que no todos pueden responder de la misma manera, porque no todos están hechos para estar de alguna forma separados de este contacto. Una de las cosas que apareció cuando hice la pregunta al grupal, a muchas personas, era que el contacto físico a las personas les interesa, que las personas necesitan sentir que la frontera, trabajo y casa está realmente establecida, y en este momento está difusa para ellos. Sentir que comienzan algo y terminan y luego comienzan su vida de ocio o de distracción. Entonces, por lo tanto, hay que entender muy bien, y eso va, en este caso, para los líderes, encargados, gerentes, jefes, ya que están a cargo de grupos humanos, tienen que entender muy bien qué grupo humano tienen, qué características tienen y en qué medida eso el teletrabajo se puede aplicar o no. Porque si hablamos de sacar el máximo potencial de una persona, no estamos hablando de estrujar a una persona, como quien estruja una ropa cuando está lavando. Tiene que ver cómo yo distingo en esa persona sus capacidades, talentos, y de acuerdo a eso vamos desarrollando las tareas que tenemos que cumplir dentro de una entidad. Entonces, no es como dijo Cris en un momento, las personas son el centro siempre. Si lo olvidas, el teletrabajo puede parecer una herramienta que va a facilitar el camino, pero no sabemos ese camino a dónde va a llegar. ¿Cómo va a ser el bienestar de las personas? Las personas necesitan el contacto con otros y otras. A nivel, si no lo podemos hacer a nivel físico, a nivel visual también el cerebro necesita ver a otros y a otras para no sentirse solo. ¿Comprenden? Está el impacto a nivel emocional que necesitamos entender cómo opera el cerebro de una persona para entender cómo operar bien con teletrabajo. No se trata solo de producir y de números, se trata de que detrás de esa producción y de números hay personas. No sé si hasta acá podemos hacer alguna interacción con otras personas, Cris, para seguir con los otros temas. Sí, podemos hacer un stop, un stop. De hecho, le voy a decir, una buena práctica en las reuniones de teletrabajo es hacer stops para hacer preguntas, porque también cambia la forma de hacer las reuniones. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna intervención, pues dejamos abierto el micrófono y el chat. Les invito a compartir ideas, reflexiones, o como dijo Francisca, compartirnos cómo están viviendo el teletrabajo. ¿Qué tal, Cristian? No sé si me escuchas. Sí, Adriana. Sí, qué gusto saludarles. Un placer, Francisca, conocerte. Tengo mis dudas respecto a lo que significa y cómo se interlazan el teletrabajo y la seguridad ocupacional. Las leyes ecuatorianas actualmente, bueno, o en su momento, estaban supervisando la calidad de uso de la tecnología, los tiempos de descanso, el ejercicio físico entre la jornada laboral. ¿Qué deberíamos implementar o dónde deberíamos trabajar para que la seguridad ocupacional no se vea afectada en el teletrabajo? Entendiendo que posiblemente el empleado actualmente no se siente en un escritorio, se siente en la cama para trabajar o trabaja desde una mesa y una silla poco ergonómicas. Siempre me nace esa duda. No sé si ustedes conocen un poco sobre las prácticas o cómo debería desarrollarse esta faceta. Francisca, te voy a permitir que respondas antes tú, pero quiero, Adriana, tú en tu sector o donde trabajas, ¿cuál es? Para tener una idea. De hecho, Cristian, yo soy propietaria y fundadora de un coworking. Ok, perfecto. Ya. Francisca, te invito a responder primero. Ya. Adriana, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida, qué gusto. Te cuento que es súper importante entender que si estamos en teletrabajo o estamos a nivel físico, las pausas son importantes. Las pausas activas vienen
ya hace mucho tiempo practicando, si tiene que ver en el fondo en cómo generamos momentos para oxigenar el cerebro. En la medida en que estamos muy estáticos, sea en la casa, como tú dices, y tú estás en un punto muy claro, las personas no saben dónde trabajar y están trabajando en la cama, que es una de las más malas prácticas que uno puede tener. En este caso, dentro de una rutina diaria de teletrabajo, por algo se llama teletrabajo sin pantuflas. Entonces, estar en la cama o estar en el comedor o hacerse un pequeño espacio con una mesa en un lugar de la casa, las personas están viendo la manera en cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, viendo el contexto real, yo invitaría a los líderes y lideresas, a los gerentes, a las personas encargadas, a los jefes de recursos humanos también que están en una labor súper importante en este minuto para gestionar al equipo, que generen ciertas pausas activas para poder oxigenar el trabajo de las personas y también para que las personas se activen. Digamos que, por ejemplo, cuando uno hace capacitaciones sabe que en 45 minutos la atención y la concentración se va a acabar. Entonces, a nivel físico, nosotros estamos determinados, no podemos tener una atención muy potente durante largo tiempo, menos hoy en que estamos muy dispersos haciendo varias cosas a la vez, o el multitasking. Dicho esto, es súper importante que establezcas en tu espacio de trabajo, haciendo teletrabajo, cómo puedo yo hacer pausas. Por eso que la planificación que realicen, que es uno de los pilares que hablé al inicio, tiene que introducir dentro de esa rutina planificada al momento de las videoconferencias, cómo dentro del día nosotros, en nuestra videoconferencia, las tareas, hacemos pausas activas. Y recomiendo hacerlo así, dentro de una plataforma donde podemos todos estar haciéndolo juntos, desde la persona que da la idea hasta el colaborador que está del otro lado de la pantalla. Porque, y además no solamente se oxigena el cerebro, sino que genera este contacto donde hay una distensión, que hay que generarla porque hay mucha tensión y mucho estrés, dado la incertidumbre. Deben generar espacios donde esto baje, donde estemos todos y en el mismo momento conectados para hacer una actividad que nos haga sentir bien. Yo diría que eso es fundamental. Y otra cosa más, en las videoconferencias, ojalá medir el tiempo en las videoconferencias, porque es una de las cosas que me han observado muchas personas, que son eternas. No solamente no están bien hechas, en el sentido de las intervenciones, sino que son eternas. Entonces una persona si está 2 horas sentada, es súper molesto para el cuerpo luego ponerse de pie y luego estar activo para seguir trabajando. Entonces las pausas activas aquí son importantes. De mi lado, Adriana, ya... porque el teletrabajo tiene varias dimensiones, o sea, está la dimensión humana, la dimensión técnica, la tecnológica, la emocional, etc. Mira, voy a hablarlo desde el punto de vista de la ingeniería organizacional. Entendiendo ingeniería organizacional, suena una palabra, una expresión súper fuerte, súper dura, que tiene que ver con la ergonomía, el desarrollo cognitivo, el espacio físico, el análisis de la carga de trabajo, etc. ¿Ya? Mira, la seguridad ocupacional adquiere una dimensión nueva. ¿Cómo voy a llevar la seguridad ocupacional fuera del ámbito laboral, que es donde tú contractualmente tienes actuaciones directas? No te voy a poner el caso del hogar, porque en cierta medida uno en el hogar se cuida, pero quiero hacer el alcance con el nombre de este webinar, teletrabajo sin pantufla. Me voy a ir al caso de la seguridad ocupacional concreta. Si tú te resfalas por andar con pantuflas mientras estás en tu jornada laboral de teletrabajo en casa, viene una pregunta que no es menor. ¿Es accidente laboral o no? ¿Ya? ¿Cómo se resuelve eso? Primero, no podemos esperar que el Estado o el gobierno nos dé las pautas, porque en este sentido estamos arrojados. La expresión arrojado es una expresión muy antigua en el mundo de la ingeniería organizacional, que de la noche a la mañana nos toca hacer cosas. Por eso es importante generar la responsabilidad del trabajador. El trabajar sin pantuflas no es solamente que debo tener un entorno que me invite a laborar, sino también a reducir el riesgo laboral. Pero ¿qué pasa si una persona te dice, mira, estoy trabajando desde un coworking, y en el coworking te pasa algo? ¿Ya? ¿Es un problema del coworking o es un problema laboral de la empresa? ¿Ya? Son son preguntas cuya respuesta hay que plantearlas desde el punto de vista de los nuevos pactos de trabajo que se deben establecer, ¿ya? ¿Cómo resolvemos esos pactos de trabajo? Yo te puedo decir, el año 2001 no teníamos respuesta en ningún país, trabajábamos con 14 países, no teníamos ningún país nos daba una pauta, y establecimos lo que se llamaba los protocolos de seguridad fuera del espacio del trabajo, ¿ya?
Y te voy a decir algo que las personas respondieron muy bien porque entendieron no solamente el riesgo de la empresa, sino también el riesgo que ellos tenían de que pasase algo, ¿ya? Lo que se hace ahí es una equiparación de la responsabilidad, y no me refiero a si se rompe algo, tienes un accidente, pagamos a media los costos, sino no, el costo que tiene para la operación de una empresa, ¿ya? Por eso es importante algo que decía Francisca, el tema de que las personas van a empezar a entender el cómo yo me relaciono con el trabajo, cuál es mi ser dentro del flujo del trabajo, ¿ya? Entonces, eso es importante conversarlo, y es una práctica que yo siempre invito, porque el teletrabajo, ya yéndose al plano de la estructura organizacional, porque las empresas van a seguir con su estructura organizacional, son dos discursos. Uno es, vamos a hablar del teletrabajo a nivel de todos los trabajadores, sin distinción, de toda la organización, en donde van a haber unas pautas, pero luego hay algunas previsiones desde el punto de vista de los directivos de la organización para abordar estos temas. Acoto algo, muchos de ellos no van a darse en el día a día, y segundo, la casuística va a crecer, va a crecer. Entonces, en ese sentido es importante que todo lo que tiene que ver con seguridad ocupacional, seguridad en el trabajo, etcétera, aparece la variable que es la seguridad en la casa o donde estés teletrabajando, ¿ya? Por eso decía también que probablemente esto genere nuevas formas contractuales, porque cuando esto se hace muy complejo por la actividad laboral, necesitas redefinir ya no el protocolo de seguridad laboral, sino también el tipo de contrato de trabajo, hasta dónde llegan las responsabilidades de la empresa u organización y dónde empiezan las responsabilidades del teletrabajador, ¿ya? Eso es importante, te lo comento, porque no es un tema menor, está previsto hoy en día en muchos países, eso sí, ya se aborda el tema de la seguridad ocupacional en teletrabajo, las fronteras están bastante delimitadas, hay países que no lo tienen, no es un tema solo de Ecuador, yo te digo, hay muchos países que en este minuto están viendo qué hacer, otra cosa es que no está en la prioridad inmediata porque están con el tema de la pandemia, pero es uno de los temas que va a haber que abordar. Ahora, ojo, tampoco esperar que el Estado o el gobierno responda con todo esto, porque la casuística va a ser muy, muy grande, ¿ya? Estoy leyendo otra pregunta de, bueno, Adriana, ¿sí? Excelente, estoy leyendo otro tuyo, Adriana, perdón, justamente esa preocupación, cómo controla y supervisa las buenas prácticas durante el teletrabajo. Es complejo. Sí, la supervisión es compleja. Ahí voy a dar un comentario desde el punto de vista de la ingeniería organizacional y también desde el punto de vista humano. Hay dos extremos en el teletrabajo sobre la supervisión. Hay tecnologías digitales que permiten saber perfectamente si estás conectado, si estás haciendo cosas, ¿ya? Y la otra, que es, yo diría que es la que más ha dado resultado y éxito, es orientarse a resultados y generar espacios de confianza, ¿ya? Francisca, ahí seguro tienes algo más que decir. Sí, lo que hacemos hace mucho tiempo, de alguna forma, teletrabajo, las personas que emprendemos, que hacemos cosas, que de alguna forma somos nuestros propios jefes o jefas, entendemos muy bien cómo trabajar con objetivos y metas, y así lo hacemos. Nos planificamos, por ejemplo, en la mañana tenemos listado un checklist, qué vamos a hacer, o sea, hay una rutina establecida previo al contexto que estamos viviendo hoy. Desde ahí, para las personas que lo han vivido, es fácil. Pero ¿qué pasa cuando ese contexto no existe? Entonces, como estamos viviendo un proceso, como decía ayer una persona, estamos en el vórtice de un fenómeno de cambio. Estamos en el centro, no podemos tener mucha respuesta porque estamos viviendo el fenómeno, estamos dentro del fenómeno. Sin embargo, tenemos que tener mucha claridad y entender muy bien qué equipo tenemos. No qué quiero solamente del equipo, qué equipo tenemos. Y para eso hay que entender muy bien justamente qué capacidades, qué talentos, cuando las personas son seleccionadas, eso es un proceso que también tú sabes a quién realmente tienes al lado, a quién realmente contrataste. Y por lo tanto tú sabes muy bien que hay personas que, y ahí uno con lo que dijo Chris, no todos pueden trabajar y conseguir objetivos y metas solamente. Hay personas que no funcionan así a nivel mental. Como un maratonista, digo, como una flecha, voy allá y ahí lo consigo, enfocado. No todos trabajan, no todas las mentes se enfocan de la misma forma. Entonces, yo creo que es algo importante decir, porque cuando entra esta generalidad de hacer teletrabajo en la casa ahora, porque nos toca estar confinados, como decía aquí muy bien, entonces uno dice, ya, entonces voy a trabajar de esa forma y comienza a instalarse algo. Hay que entender muy bien qué va a dar también, y digo a las personas que son encargadas de recursos humanos y están conectadas,
que también va a dar bienestar al colaborador y a la colaboradora. Porque en la medida que tiene bienestar, también produce más. En la medida que tiene bienestar, se enfoca. En la medida que tiene bienestar, pasa algo que me dijo una persona que trabaja en un banco chileno. Se autorregula y siente un compromiso no con el jefe, la jefa, o el líder o la líder, sino que siente un compromiso con lo que hace porque le gusta. Entonces, en este punto del proceso, cuando usted esté haciendo teletrabajo y usted esté liderando, o sea, jefe encargado, es importante el reconocimiento. Es importante entender que esto es un proceso para todos y la comprensión. Y por el lado del colaborador y colaboradora, tiene que entender que la confianza se está construyendo. Si se siente a veces controlado o controlada por su instancia laboral, ya sea la entidad o la empresa, es natural porque en el fondo tienen que crearse este código de confianza, esta forma nueva de trabajo, para luego realmente desarrollarse con un flujo necesario. Entonces, quiero que sepa muy bien que es como un bálsamo decir, estamos en proceso. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a aprender? También. ¿Mañana va a ser mejor? Absolutamente. Es un proceso. Y algo que quería acotar también es que en este minuto, ojo, hay que tener mucho cuidado en cómo nos vamos a adaptar al teletrabajo, porque en este momento estamos en teletrabajo en confinamiento estricto. Cuando se rompa el confinamiento estricto va a venir el teletrabajo normal, que va a ser, vamos a hacer una reunión y alguien te va a decir, estoy en una cafetería. Y ahí va a cambiar el entorno. Y también algo, y quiero ampliar una idea que nos decía Adriana sobre la seguridad laboral. Hay un tema que no es menor, y esto también tiene que ver con la nueva gestión de la información. Ya estamos tan habituados a usar las redes sociales que perdemos de vista lo importante. El activo información, el activo dato es crítico. Yo les puedo decir, yo tenía reglas estrictas, me pueden decir que a lo mejor estoy desfasado, pero claro, no podíamos tener reuniones virtuales con personas en cafeterías cuando tratábamos temas estratégicos o de datos de nuestros clientes, ¿ya? Porque el cliente exige cierta confidencialidad, el cliente nos pide que nosotros cuidemos sus datos y no puedo estar en una cafetería yo rodeado de gente hablando de mis clientes, ¿ya? Salvo que tenga protocolos de manejo de comunicación. Son detalles que la gente debe ir entendiendo, porque el teletrabajo tampoco es una libertad, hay una disciplina, ¿ya? Es una disciplina. Comento eso porque tampoco debemos dejarlo de lado, ¿ya? Lo que es la confidencialidad y tratamiento de la información. Y quiero comentar respecto de eso también. Hoy en día se está hablando mucho de que la herramienta que estamos usando, la herramienta tecnológica Zoom, que tiene problemas de privacidad y seguridad. Yo les puedo decir que ese problema existía ya en el 2001 y existía en 1990 y va a seguir existiendo porque es software y el software lo hicieron personas y mientras lo haga una persona la probabilidad de hackeo sigue existiendo. ¿Ya? Eso no hay que pensar que la tecnología es sacrosanta. Cuando uno va a tratar temas críticos, y esto por ejemplo tiene que ver con seguridad industrial, seguridad organizacional, uno primero dice qué tema se va a tratar, el nivel de criticidad de la información y luego escoge la herramienta. Y les voy a decir que a veces hay que hacer la reunión presencial. Otra cosa es que estemos en confinamiento y se dificulte, pero buscaré otra tecnología más segura. ¿Ya? Lo digo porque estamos actuando al revés con el teletrabajo. La tecnología dice esto, y como la tecnología es débil, no puedo hacer las cosas. No, el teletrabajo implica esa planificación a ese nivel. ¿Ya? Comento eso porque son pequeños temitas que van saliendo, ¿ya? Y que es bueno ponerlos sobre la mesa. En realidad, son grandes. ¿Perdona, Francisca? Que son el tema de la confidencialidad y el manejo de la información es un tema súper importante. Tú dices algo muy importante, porque acotando algo, a veces el tema de todos queremos trabajar cómodos, todos queremos trabajar en una cafetería, pero hay que entender algo súper claro. ¿Cómo te puedes enfocar mejor? Uno, ¿cómo puedes cuidar la información de acuerdo al trabajo que tú estás realizando? ¿En qué medida tú puedes realizar en un espacio mejor que otro tu trabajo? Entonces no tiene que ver con que mientras más cómodo mejor en el sentido de estar en lugares, o sea, hay que entender que nos distraemos con cualquier cosa. Sí. Actualmente, la mente, por el tema justamente de nuestra dinámica con los teléfonos y todo, pasamos un poco como de un lugar a otro. El cerebro es muy rápido, pero se enfoca en una sola cosa. Lo que pasa es que es muy rápido y uno cree que está en mil partes a la vez. No es así. Entonces, quiero que seamos maduros en entender esto. A mí también me gustaría estar en una cafetería, en cualquier lugar, pero también creo que a veces soy más productiva en el fondo cuando puedo lograr enfocar. Y eso lo uno también con el tratamiento que le damos a los clientes,
porque hay que establecer justamente ciertos códigos, protocolos, patrones para poder trabajar en esos niveles en este contexto nuevo. Voy a leer la pregunta de Giovanna Criollo, que salió hace un rato atrás. Dice, ¿cómo planteamos los horarios si la organización te pide un cierto número de horas al día, pero por la propia organización te pide realizar actividades durante todo el día? Bueno, ese es un tema vivo, ¿ya? Mira, yo siempre digo que hay que establecer nuevos pactos, nuevos acuerdos, con el trabajo, con la familia y con tu vida personal. Esos son los 3 pactos que uno debe empezar a pensar ahora, ¿ya? Tiene mucho que ver con la actividad. Mira, sí, esto tiene que ver mucho con el análisis de la actividad que haces. Lo voy a plantear nuevamente desde la ingeniería organizacional. Si tu actividad demanda muchos puntos de contacto, léase reuniones o conversaciones para aclarar temas, el cumplimiento de un horario estricto, digamos casi presencial, en teletrabajo se debe mantener porque tú debes estar con capacidad de conexión para ir resolviendo temas rápidamente. Hay actividades que lo requieren y otras no. Me explico. Por ejemplo, una actividad de diseño o de actividad creativa en donde necesitas conversar mucho con las personas, obviamente hay que tener un horario en el cual todos coincidan para mejorar la comunicación. Si es un trabajo de concentración o que no necesitas altos niveles de interacción con otra persona, podrías hacer una flexibilidad horaria. Ojo, la flexibilidad horaria en teletrabajo tiene varias facetas, y se las voy a decir porque todas coexisten, ¿ya? Y eso demanda que los gerentes, los directivos, deben manejar muy bien estas ideas. La flexibilidad viene desde, pongo gente a trabajar en diferentes jornadas de trabajo, es decir, partan en diferentes horarios, que eso hay que analizar muy bien la actividad laboral, lo cual que te permite, sin aumentar la actividad laboral de la persona, aumentas el horario laboral de tu organización. Por ejemplo, hay gente que entra a las 7, a las 8 y a las 10, pero eso significa que tu jornada laboral como organización se extiende y la flexibilidad la debes gestionar de esa manera. La otra flexibilidad es que las personas trabajan 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde y 2 horas en la noche, ¿ya? También eso es otra modalidad. Lo que debe tener claro la organización, y aquí los equipos de procesos son clave, y los equipos de recursos humanos son clave, es comprender y analizar muy bien la carga cognitiva y emocional que demanda cada actividad laboral y la cantidad de interacciones que se necesitan. Y una cosa importante, lo importante es apuntar a la productividad. En teletrabajo, la primera forma de medir la productividad es que hagamos lo mismo en menos horas o hagamos más en las mismas horas. Pero nunca voy a trabajar 9, 10, 15, 20 horas, que es lo que se está dando actualmente en teletrabajo, porque la productividad se está entendiendo en estar encima, preguntando, insistiendo, etc. Francisca, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, justamente una de las grandes observaciones que recibí cuando hice esta como pregunta abierta a muchas personas es que en este caso el jefe o la jefa comienza a estar no solamente encima, controlando, sino que también comienza a romper el horario que estaba establecido previo a esta situación. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que hay que tener muy clara es que esto no es 24/7. Yo digo en ambos lugares, tanto para las personas que dirigen como para las personas que son los colaboradores y colaboradores. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de las personas que están haciendo teletrabajo venían de un sistema súper establecido y tradicional. Ingreso a las 8, por ejemplo, salgo a las 6 de la tarde. Y mentalmente esa persona está programada para trabajar en ese tiempo. Hay que entender bien que ya estábamos muy programados en cómo vivíamos. Y comienza este cambio radical, porque es radical inmediatamente. Algunos van a responder más rápido, otros, lo que sucede con un cambio es que se resisten. Y las otras personas, que son el grupo menor, aceptan y se adapta mucho más rápido. Pero esos son los menos, hay que entender que así funcionamos. Chris dijo muy bien que seguíamos siendo los mismos durante como 2 décadas. O sea, por lo tanto, hay que entender muy bien que somos resistentes un poco a lo nuevo. Dicho esto, si no existen modalidades como dice Chris, pero en la práctica, como esto es tan nuevo para las personas que planifican, que dirigen, es importante establecer el código de cómo va a ser este trabajo y la dinámica diaria. Es necesario generar una rutina nueva frente a este contexto. O sea, la rutina, los seres humanos buscamos rutinas, porque la rutina nos da una cierta certidumbre de las cosas.
Como estamos en medio de la incertidumbre, lo que va a generar un bálsamo en las personas, es decir, bajar un poquito la cuota de estrés, es una rutina determinada. Y eso lo da finalmente las personas que están dirigiendo, porque no todos van a saber cómo administrar su tiempo. Creo que en este caso, en este momento, es importante que se genere una rutina común, ¿ya? Que de verdad necesite tener un límite de tiempo. Si terminamos acá, por lo tanto, yo no te sigo acosando con WhatsApp, con correos, ni te sigo llamando, porque la persona necesita la frontera entre su casa y el trabajo, porque en este instante está con los hijos en la casa, que se aburren, que están haciendo mucho teletrabajo ellos también, sin contexto doméstico, que obviamente, y esto me lo decían las personas ayer, cuesta mucho concentrarse. ¿Qué ha ocurrido allí? Como no se pueden concentrar, dejan el trabajo para la noche. Alguien que trabaja y que no está acostumbrado a trabajar a las 12 de la mañana no va a producir con la misma calidad que como está acostumbrado a trabajar a las 8 o 9 de la mañana. La mente no es la misma a las 12 y a las 1 de la mañana. ¿Comprenden? Entonces es bien importante que entendamos la creación de rutinas dentro de una planificación, pero esto tiene que ser ya, porque esto se va a extender, ya lo sabemos. Entonces, para las personas que están liderando, dirigiendo, esto es un punto importante. Los límites de horario es importante establecer. Va a ser sano para los colaboradores y colaboradores. ¿Sí? Buenos días, Cris, Francisca. Buenos días. Les quería solo hacer una acotación. Es un poco, realmente, por lo menos para los que tenemos niños, tener un... Pero no se te escucha, pero ¿tu nombre es, perdona? Porque todos los niños están. Vanessa Ramos. Sí, Vanessa, se está cortando un poco la señal. ¿Podrías repetir? Quedamos en, Sí. tenemos niños. Sí, claro. Sí, entonces la rutina en la mañana, por ejemplo, en nuestro caso es caótica porque los niños están en clases en línea. Y yo he llegado a un acuerdo con mis colaboradores que yo me conecto a las 12:30 y desde las 12:30 estoy con preguntas hasta las 8 de la noche. Lo siento mucho por el horario, pero no tengo otro horario para poderme organizar. Creo que a muchos que tenemos niños y que están en clases en línea full time, mis hijos entran a las 8 y salen a las 2:30. Primero nos ocupan toda la tecnología, todo el internet, todas las computadoras, todo. Y segundo, hay que estar atrás de ellos porque son pequeños, en mi caso, y necesitan todavía soporte con el tema tecnológico. Entonces, cumplir con un horario normal o no invadir. No habría ningún problema, por ejemplo, ponerles de los mismos que se reempacó de Pacific para... Perdón, ¿alguien? Dame un segundo, ¿se escucha un audio de fondo? No soy yo, es alguien más que está participando. Ah, ok, sí. Ajá. Pediría Sí. que den la mano. Vanessa, termina tu idea, por favor. Sí, entonces para mí es bien complicado, por ejemplo, respetar los horarios de los chicos. Yo les he comunicado este particular y les digo, lastimosamente tienen que estar en línea por lo menos hasta las 7, porque no tengo otro horario más flexible, o sea, no me es fácil y a muchos de ellos tampoco no les es fácil porque también tienen niños pequeños. Entonces, sí creo que hay que ser un poco flexible en el tiempo y en los horarios porque yo no estoy en la oficina para vigilar qué están haciendo en la mañana. Entonces tengo yo que ponerme en la tarde a revisar qué se hizo, qué falta, mandar preguntas, recibir información, y eso lo puedo hacer en un horario que lastimosamente no es del horario habitual. Este sí es una complicación y es solo una acotación que estaba haciendo al tema del respeto de los horarios y eso, pero es un poco difícil realmente en la situación que estamos ahora porque tenemos niños en casa y eso no más. ¿Puedo decir algo, Vanessa? Sí. Lo que tú dices es correcto. En el sentido, y hay algo que se cruza, y es que los establecimientos educacionales han exacerbado la recarga de trabajo para los niños y los estudiantes. Entonces, los papás tienen que hacerse cargo gran parte de ese proceso porque no es completo, ¿me entiendes? Se están dando tareas, funciones, pero los padres tienen que completar el proceso. Por lo tanto, tienen que estar con sus hijos, y además los niños están sobrecargados y también están muy cansados porque no entienden que se les quebró su rutina.
Entonces los papás también tienen que estar conteniendo a sus hijos en ese momento y durante el día, porque los niños siguen estando en la casa. Entonces, ahí una recomendación que yo daría es súper importante, como se sabe de que todos los padres están viviendo la misma situación, y en una empresa la mayoría de las veces las personas tienen hijos, o sea, la mayoría del equipo tiene hijos, muchas veces se da, entonces creo que ahí el acuerdo del horario es importante. Como estamos viviendo una situación común, y muchos padres lo están viviendo con un estrés muy grande, entonces ahí, si tú estás a cargo de personas, es importante que ahí la planificación no se impone, se llega a una conversación, a una comunicación para establecer cuál es el mejor patrón de trabajo o rutina nueva que todos van a poder finalmente realizar. ¿Comprendes? Entonces la comunicación ahí es fundamental. Creo que lo que tú estás viviendo, Vanessa, lo están viviendo muchos colaboradores tuyos. Lo que pasa es que no pueden decidir cambiar, ¿no es cierto?, el horario. Pero ahí yo invito, y ahí a todos, a conversar y ver, bueno, dentro de nuestra situación actual, ¿cuál va a ser el mejor horario? ¿Cuál va a ser para nosotros poder responder de mejor manera? Pero sí tienen que haber ciertos límites, si no, esto se comienza a alargar de tal manera que estamos en 24/7 y las personas de verdad no van a poder mantenerse en el tiempo en un ritmo así. Eso es de seguro. No sé, Cris, si... Sí, mira, a ver, lo que tú estás planteando es, o sea, no solamente se está viviendo ahora, yo te digo el 2001, yo estaba en Barcelona, y claro, son 3 meses de vacaciones de los niños, ¿ya? Y las vacaciones del personal era un mes. Habían 2 meses en los cuales los que hacían teletrabajo estaban con los niños en vacaciones. O sea, en cierta medida yo no quiero plantearlo, no quiero usar la palabra es un problema, es un aprendizaje, porque si seguimos en teletrabajo, cuando lleguen las vacaciones, esta situación va a ser la misma. La diferencia es que a lo mejor vamos a poder mandar a los niños a, no sé, a estas colonias donde los niños los podemos mandar una semana y distraerse, ¿ya? O los vamos a tener que tener en casa si el confinamiento existe. La diferencia es que por lo menos la educación les da una distracción, el colegio. Imagínate en confinamiento en vacaciones, que está pasando en Europa. Es distinta la dinámica. Por eso, por eso decía hace un rato atrás, es un proceso de aprendizaje lo que estamos viendo. Estamos viviendo una pequeña faceta del teletrabajo, todavía no llegamos al teletrabajo en toda su complejidad. Respecto a los horarios, lo que tú mencionas es lo que tiene que ver con los pactos que mencioné yo, los pactos y acuerdos. Y para eso implica conocer muy bien cómo es la actividad laboral de uno, pero no solamente en interacción, y ahí aprovecho tu experiencia, la interacción con otras personas, sino también mis tiempos de concentración, mis tiempos de dedicación y mis tiempos de reunión. Que uno en el día a día a veces dice, mira, llámate a Juanito y vamos a conversar. Y lo llamas y Juan aparece en tu despacho o aparece al lado tuyo, conversan 2 minutos y se va. Porque Juan también va a tener su vida familiar, su vida personal. Juan no te va a poder decir, oye, no le puedes poner un mensaje y a ti también te va a pasar diciendo, oye, responde esto pronto. Entonces, esos son los pactos. Y eso tiene que ver también con la eficacia y la eficiencia de las reuniones ahora. Las reuniones, aunque no lo creáis, las reuniones se hacen más cortas, por una razón ergonómica, porque uno tiene que estar sentado, ¿ya? No digo que no podemos pararnos en una reunión virtual a tomar un café, o decir, voy a caminar un rato, lo que pasa es que necesitamos estar viendo a la otra persona. Entonces, y hay trabajadores que van a estar 40, 50, 2 horas sentados, ¿ya? En posiciones que necesitan movilidad, ¿ya? Lo que tú planteas es un aprendizaje para cuando lleguemos al teletrabajo real, que es cuando vas a estar en vacaciones con tus hijos tienen 3 meses, te lo digo, yo ya tengo hijas grandes, pero lo viví, ya julio y septiembre en Europa todavía estás en vacaciones, agosto están todos en vacaciones, pero a mí me tocaba trabajar. Los pactos personales, familiares y laborales los empiezas a conciliar, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? Lo que decía Francisca, la planificación. O sea, hay un momento en el cual todos vamos a coincidir. Y si hay momentos en los cuales no podemos coincidir, alguien tiene que transar, ¿ya? Y esa transacción laboral va a tener implicancia en la transacción familiar y personal. Te lo digo también porque hay personas que en este minuto en teletrabajo están haciendo actividades físicas, ¿ya? Pero en horarios de trabajo, porque qué sé yo, están siguiendo un coach deportivo que hace actividades a las 9 de la mañana, que es tu horario laboral, ¿ya? Entonces hay que empezar a ver también esas dimensiones, ¿ya? Creo que lo que has comentado es tremendamente importante, yo lo veo como un aprendizaje, ¿ya? No solamente para la vida familiar, sino también para la vida laboral, porque los directivos tienen que empezar a entender esa parte también, porque ellos también son parte de esto, ¿ya? Tienen hijos, no tienen hijos, etc.
Y la invisibilidad, veo también porque tiene que ver algo con algo, hablan de cómo supervisar, la invisibilidad. Nosotros supervisamos mirando que el otro esté trabajando, aunque esté sentado frente a un computador y nos da la tranquilidad que está trabajando. Que luego esté mirando un video de Netflix es otra cosa, ¿ya? Hay herramientas, y se los digo porque las viví, que te permiten monitorear qué estás haciendo en tu puesto de trabajo. Hay empresas que te bloquean en tu computador el acceso a estos recursos, pero en tu caso estás trabajando con el computador personal. Eso, como alguien plantea ahí, es una invasión a la privacidad, ¿ya? Pero claro, tiene sus matices. ¿Por qué usas el computador? Yo una de las prácticas que digo, si bien es costosa, para determinadas actividades laborales de teletrabajo, a veces es mejor tener dos computadores. El de trabajo, que te lo puede dar la empresa, lo negocias con la empresa. Hay muchas formas de resolver eso, pero está resuelto el tema. Y tu computador personal, ¿ya? Entonces eso también es un tema que es importante porque tiene que ver con la confidencialidad de la información, la invasión a la privacidad, etc. Pero ojo, cuando hablamos de invasión a la privacidad, y perdonen, estoy usando la palabra que ha planteado Adriana, no hablemos de invasión a la privacidad, hablemos de gestión por resultados, porque en teletrabajo hay que reconstruir y deconstruir el lenguaje laboral, ¿ya? Ya no existe la jornada de trabajo, existe la coordinación de los horarios de trabajo. No existe la invasión a la privacidad, existe el acuerdo de cuándo me vas a poder monitorear y cuándo no debes monitorearme, ¿ya? Pero eso también implica que en la cabeza de uno, porque como decía Fran, estamos programados para trabajar de cierta manera, y nos gusta que nos invadan la privacidad. A veces el tener el jefe encima hace que trabajemos. ¿Qué pasa cuando el jefe no lo tenemos encima? ¿Ya? Son cosas que les llamará la atención, pero que están ocurriendo y se están dando, ¿ya? Voy a seguir avanzando en las preguntas, Francisca. Alguien habló de netiqueta, ¿ya? Supongo que tiene que ver con el aspecto personal. Bueno, los riesgos psicosociales creo que los hemos abordado, no directamente, pero sí hemos hablado de los temas de seguridad laboral, seguridad ocupacional. Hemos introducido la carga cognitiva, ya la carga cognitiva, por ejemplo, 15 minutos de reunión virtual son de más desgaste que 15 minutos de una reunión presencial, ¿ya? En la condición en que estamos ahora de pandemia, estamos bombardeados por malas noticias, cada vez más enfermos, cada vez más personas fallecidas. Por ejemplo, en mi caso personal, no he tenido personas fallecidas, pero amigos muy directos míos en su entorno, está falleciendo gente, y de una u otra manera me afecta porque mi amistad está afectada, ¿ya? Sin embargo, debo estar concentrado porque debo motivar a mis equipos de trabajo. Entonces, el equilibrio emocional hay que saberlo gestionar, ¿ya? ¿Puedo acotar algo ahí? Sí, sí, sí. El nombre de este webinar responde justamente a ciertas prácticas que no debemos hacer y que ponen en riesgo justamente nuestro estado anímico, mental, psicológico, y se llama teletrabajo sin pantuflas. Porque una de las cosas que me di cuenta al inicio es que las personas seguían como en versión vacación o en versión en la cama, con pijama, no me ducho, no me saco las pantuflas. Entonces, a nivel mental, como estamos programados, el cerebro no está entendiendo que tú estás realmente enfocado y activado para trabajar, sino que estás en tu versión de descanso, o cuando tú te separas del trabajo. Estamos considerando que la mayoría de las personas vienen de trabajos tradicionales con jornadas tradicionales. Entonces, dicho esto, es muy importante para mejorar a nivel mental, porque esto es duro y no lo voy a maquillar, y va a ser largo. Dicho esto y sabiendo que esto va a ser así, entonces la rutina que tú crees para ti es súper importante. Te sigues levantando una hora, si la jornada está acordada de acuerdo en teletrabajo como era antes, entonces a la misma hora te duchas inmediatamente, tomas desayuno y comienzas tu trabajo, te vistes para aquello. No es como así nomás, no, porque tu cerebro comienza a entender cosas, hay que comunicarle cosas al cerebro para que se determine y se disponga. Es importante que respetes tus horarios de alimentación, es importante que respetes también las pausas entre el trabajo, porque es necesario hacerlas. Entonces, toda la rutina que tú vayas de alguna forma diseñando para ti, te va a mantener en un estado distinto, un estado mental que yo llamo siempre alto, donde tú estás con una mayor energía. Y a eso sumo algo que dijo Chris, que hay personas que lo hacen en distintos horarios que tiene que ver con la actividad física. Si tú estás en una videoconferencia eterna, como está ocurriendo literalmente ahora de 2 horas, por ejemplo,
o estás resolviendo cosas en tu computadora, estás en tu casa, no estás saliendo a caminar, no estás desplazándote, entonces tu cuerpo necesita moverse, porque necesita liberar los químicos positivos que te mantienen con mejor energía, con mejor ánimo, serotonina, dopamina, etc. Entonces, para eso existe el movimiento. Entonces, es importante que tú puedas introducir dentro de tu rutina un momento de ejercicio o de algo que a ti te guste, pero que genere movimiento en ti. O sea, no digo que se pongan a hacer todos ejercicios, pero sí elijan una actividad que los movilice, que los mueva. Y eso va a aclarar también la mente y la recicla. La rutina que tú estableces para ti te va a mantener en un estado sano, absolutamente. Llevamos 29 días y nosotros con Cristo todavía seguimos sanos, creemos. Es importantísimo, es importantísimo. Yo me tiré como 10 años en teletrabajo real, efectivo, y les digo que hay que tener ciertas disciplinas. Y acoto algo más, la alimentación. La alimentación es tremendamente clave. Estamos acostumbrados en la oficina a picar. ¿Han escuchado esa expresión? Oh, un pastelito. En casa es peor porque tengo el refrigerador al lado y es tremendamente riesgoso. No digo que no hay que hacerlo, hay personas que sí lo necesitan por un tema de azúcar, activarse, etcétera. Pero también son parte de las disciplinas. Perdón, Elinora me ha pedido participar. Elinora, te doy la palabra. Hola, ¿Qué tal? hola, buen Buenos día. días. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, yo en un momento planteé la pregunta, ¿no? El tema de cómo, de cierta forma, los riesgos psicosociales, específicamente la doble presencia, ya sea hombre o mujer, a alguno de nosotros siempre nos cae el peso de las labores del hogar, ¿no? Uh-huh. Entonces, es ahí como ustedes mencionaron, nos toca trasladar el trabajo que tenemos que realizar a horarios en la noche, sobre todo, cuando ya los niños están en casa. En mi caso, yo vivo en Guayaquil, tengo un hijo pequeño y él actualmente está de vacaciones. Entonces, ellos, como ustedes dicen, él también hace su teletrabajo y se aburre constantemente. Mi esposo está también trabajando aquí desde casa. Entonces, de alguna forma tratamos de compensar las actividades laborales con mantener entretenido al niño. Entonces, esa era la consulta que yo les hacía, cómo mitigar los riesgos psicosociales específicamente en la parte de la doble presencia, pues no, compaginar las labores del hogar, que cocinar, que atender al resto de personas, con las actividades laborales que uno normalmente realiza. Uh-huh. Voy a comentar algo. Y especialmente se da en tu caso, de hecho lo voy a comentar. Cuando hablamos de teletrabajo, a veces no estamos solos, no somos los únicos en la casa teletrabajando. Tú lo planteaste muy claramente, tu marido está también teletrabajando, ¿ya? Eso también es una variable a considerar, ¿ya? Y una cosa importante también, estamos llevando a los niños al teletrabajo. Ya en Europa se está viendo, por ejemplo, que cuando hay reuniones, los niños pequeños, nos guste o no, los estamos inhibiendo porque se le dice, oye, esta es la hora en que papá, mamá está en reunión, y el niño se queda callado, se pone audífonos o se queda quietecito y no hace nada. Tener presente que hay muchas cosas que van a cambiar, estamos hablando mucho de cambio, pero cuando veamos el cambio real, nos va a sorprender, ya, nos va a sorprender bastante. Mira, respecto al tema psicosocial, ya, si bien puede ser muy simplista la respuesta que te voy a dar, tiene también que ver con esos pactos familiares que van a haber, ¿ya? Y esos equilibrios emocionales, ¿ya? No quiero desconocer el conflicto que se genera, ¿ya? ¿Qué pasa si los dos en casa, incluyendo el hijo tiene el pequeño, el niño que está en el colegio, independiente de su edad, tiene una reunión con el profesor para tratar un tema y coincide al mismo tiempo con una reunión tuya del trabajo y la de tu marido? Te digo, esos casos pasan a lo lejos, pero cuando pasan tienen alta incidencia. Nos conectamos los tres, si donde vives es pequeño, a lo mejor tienen que compartir espacio y van a estar todos hablando. Si hay políticas de confidencialidad en una de las reuniones, a lo mejor va a pasar cualquier cosa, ¿ya? Etcétera. Ese equilibrio, en realidad es un equilibrio que se da ahora de manera distribuida, ¿ya? Es un concepto un poco sofisticado. Lo digo sofisticado porque suena muy académico, quiero ser franco en eso. En el sentido de que hay que informar al mundo laboral, al espacio laboral, de que
los pactos de familia también deben ajustarse también a la vida laboral. Eso también es muy importante cuando somos directivos y tenemos una fuerte tradición de trabajo tradicional, ¿ya? Ya muchos directivos lo están entendiendo porque lo están viviendo también, como decir, entiendo, o sea, en ese minuto coincide porque tu marido o tu esposa tiene otra reunión de trabajo y tú tampoco te puedes conectar. Ya lo entiendo, corramos la reunión, ya existe más conciencia al respecto, ¿ya? Pero no va a reducir el conflicto, ¿ya? No lo va a reducir, ¿ya? Lo que se puede hacer es mitigar, obviamente con la práctica y la experiencia, ¿ya? Y las buenas prácticas y la disciplina, porque la disciplina no va a ser personal, va a ser también colectiva, ¿ya? Eso es una cosa que hay que ir gestionando paso a paso, ¿ya? Y hay que ir preparando a las personas, ¿ya? Francisca. Creo que el tema de la adaptación, en el cual estamos en este instante viviendo, requiere de un eje transversal que tiene que ver con la flexibilidad y la práctica de ella en los diferentes niveles, ya sea el directivo, el jefe del departamento, la jefa del departamento, el colaborador. Tiene que haber una flexibilidad porque como estamos en un proceso de cambio y no todos tenemos la misma capacidad de poder adaptarnos rápidamente, la flexibilidad es súper importante. Inclusive la flexibilidad es parte de la adaptación. Nos logramos adaptar en la medida en que somos flexibles. Significa que las cosas ya no son unidireccionales. Realmente nunca lo han sido. Pero los trabajos muchas veces tienen que ser muy jerárquicos en nuestro continente aún. Está cambiando, pero no es el general. Por lo tanto, esta unidireccionalidad, esta forma de dirigir, ya no. Hay que comprender que esto es un flujo. Y en la medida que comprendamos que esto es un flujo, vamos a entender que justamente hay una persona, hay un matrimonio que tiene una situación con respecto a los hijos que está viviendo, hay otra situación en otro lugar, o sea, hay que comprender cómo acordamos juntos, como equipo de trabajo, la forma en cómo vamos a trabajar de acuerdo a 3 puntos comunes que tenemos y que no nos permiten estar en el mismo nivel dentro del trabajo. ¿Qué significa el mismo nivel de concentración, de poder estar fijo, de poder estar produciendo algo? Porque estoy en tres puntos distintos de atención en mi casa. Entonces, quiero que, y creo que lo que más probable es que estés sintiendo mucha frustración porque no puedes resolver rápido, porque no es como antes, porque la vida es compleja, pero creo que, como dijo bien Cris, es un proceso de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que a veces es algo nuevo y que para procesarlo vamos a requerir tiempo. Por lo tanto, para la adaptación se necesita la flexibilidad, el tiempo y los acuerdos que los genera el estado de comunicación que los equipos necesitan ahora, sí o sí, inmediatamente, realizar este ejercicio de acuerdos, pero ya, no la próxima semana, ahora. Sí, y quería rescatar una frase que se mencionó al inicio. Lo que nosotros buscamos es optimizar las comunicaciones, porque creo que dos personas que lo han dicho, nos hemos tenido que desplazar laboralmente a lo largo del día y ya no puedo comunicarme, y enriquecer las conversaciones, o sea, tenemos ya que introducir otras variables que sí existían en el mundo tradicional del trabajo, pero que ahora hay que ponerlas sobre la mesa, ¿ya? Y tú, Leonora, dijiste algo súper importante, la responsabilidad del hogar. Aquí va a haber, querámoslo o no, o lo queráis o no, una equiparación de la responsabilidad hogareña que va más allá de la moda de la igualdad de género. Digo moda, igualdad de género, no desprestigiando el término, sino como mal se está utilizando. Aquí de manera real, la distribución de actividades hogareñas, cuando la pareja está teletrabajando, o no, puede ser uno o los dos, tiene que ser muy equitativa y justa, ¿ya? ¿Cómo lo vais a hacer? Es un tema de conversación, porque ya dependerá de cómo se organiza el hogar, ¿ya? Pero es un tema que ya no es conversarlo y decir como se hacía hace un mes atrás, el hombre va a cuidar el bebé porque ahora los hombres cuidan bebé. No, es que ahora tú además estás teletrabajando, yo también, tenemos que cuidar a los niños, vamos a distribuirnos las cosas y tenemos que informar a nuestros espacios laborales de esta nueva organización, ¿ya? Por eso decíamos, hablamos mucho de cambio, pero yo diría que el mayor cambio lo vamos a ver cuando nos desconfinemos, ¿ya? Ahí vamos a ver realmente si evolucionamos, porque en realidad más que hablar de cambio es muy sencillo hoy en día, ¿ya? Es la palabra quemadísima, ¿ya? Yo la escucho desde el año 1991, cuando entré al mundo laboral. Desde esa época estoy escuchando la palabra cambio, ¿eh? Y siempre se dice, vivimos en una época de cambio. He vivido 5 crisis económicas en 4 países. Y siempre se habla el cambio. Y miren, estamos igual todavía buscando soluciones a problemas eternos, ¿ya?
Pero yo te digo, el tema que tú planteaste y que hay que ponerlo sobre la mesa en el teletrabajo es la distribución de las responsabilidades y comisiones de la vida del trabajo, perdón, de la vida hogareña, ¿ya? Vale. Eso hay que conversarlo. Por eso yo decía, aquí aparece la conciliación familiar, laboral y personal, pero que además coexisten, empiezan a coexistir. Ya, antes uno decía conciliación laboral familiar, ahora aparece la personal porque está el desarrollo personal, ahora uno tiene más tiempo para cosas. Pero ahora además las tres empiezan a coexistir. Antes la conciliación era hasta aquí llegó, o sea, el trabajo, o sea, el mundo laboral va a entender que cuando viene un tema familiar hasta aquí llega. Y el mundo familiar va a entender que cuando empieza el trabajo, hasta aquí llega el tema familiar. Pero ahora empiezan a coexistir y a mezclarse, ¿ya? Y además aparece el personal, porque resulta que ahora como ya no me desplazo al trabajo, tener presente que, por ejemplo, en ciudades como Santiago de Chile hay gente que tarda 2 horas en ir al trabajo, ahora gracias al teletrabajo tiene 2 horas libres, y son 4 a la larga, porque son 2 en la mañana y 2 en la tarde. Dentro de la... ¿Qué hago con ese tiempo libre? ¿Trabajo más? ¿Estudio? ¿Hago deporte? Etcétera. Entonces empiezan a aparecer variables que uno las tenía guardadas porque eran del desarrollo personal, que ahora tiene espacio. Lo dedico a la familia, lo dedico al trabajo, entonces comienzan a existir, y eso son una de las primeras cosas. Por eso decíamos, se gana en calidad de vida, por eso decía, uno de los beneficios del teletrabajo, lo puse al inicio, se gana en calidad de vida, pero empieza la responsabilidad de la conciliación y la coexistencia de esos tres mundos. Estoy leyendo, si alguien tiene alguna inquietud, estoy leyendo si algo si alguien ve que no le hemos podido responder, por favor le pediría que no lo recuerde, no hay problema, estamos con tiempo todavía. Lo digo porque a veces el chat va muy rápido. Fíjense que esas son prácticas de teletrabajo. Empieza la gente a preguntar por chat muchas cosas y se puede escapar algo. Y el que no se responda no significa que no se atendió. La expresión que acabo de usar, que es parte de lo que se llama comunicación inclusiva en teletrabajo, es decir, oye, si alguien ve que su pregunta que planteó por chat no se ha respondido, por favor que nos lo recuerde. No es un problema, pero son cosas que hay que empezar a trabajar y no sentirse tímido ni tampoco amenazado. Ya, esos son pequeños tips que van saliendo. Estoy revisando el chat, por favor, si alguien me ayuda, si se escapó algún tema. Había aquí dice Miguel Cano preguntó, ¿cómo controlo por parte del empleador y justifico por parte del colaborador las horas extras? Buen punto, buen punto. ¿Ya? Miren, aquí quizás voy a hacer yo por mi lado, aquí incluso podemos diferir con Francisca, o no, ¿ya? Yo no soy partidario de las horas extras, no porque no haya que pagarlas, creo que hay que pagarlas cuando se dan, pero si hacemos horas extras, eso por mi experiencia de trabajar yo trabajaba con gente en América, en Europa y en África, es falta de organización de trabajo, ¿ya? No digo que no existan ni deban hacerse, hay actividades o tensiones o momentos en que uno dice, oye, ¿sabes qué? Necesito toda la gente. Pero lo que sí no debemos abusar es ese mensaje que se ha estado transmitiendo continuamente en los últimos años, que es, ponte la camiseta. No sé si se entiende la expresión, es por la empresa lo hago todo, ¿ya? No, la hora extra tiene un costo, no solamente un costo laboral que a lo mejor hay que pagarlo, no, tiene un costo familiar y un costo personal, ¿ya? El dejar de estar con la familia es crítico. Ahora, la pregunta es muy directa. ¿Cómo justifico por parte del colaborador las horas extras? Es que aquí viene nuevamente una regeneración del discurso, ya que eso es muy importante en las empresas. Ya no trabajamos por procesos, trabajamos por resultados, por metas, ¿ya? Y las metas se consensúan, es decir, oye, en tal fecha todos nos comprometemos a esto. Y ahí viene la madurez laboral de las personas. Si uno dice, voy a tardar 10 horas es porque su experiencia ya lo permite. Y si estoy en incerteza, en lo que se llama incerteza escalable, que es la que vivimos hoy día, es decir, hoy día pasó algo, pero mañana esta incerteza va a seguir creciendo, ¿ya? Decirlo, oye, hasta tal fecha puedo tener esto, evaluamos y seguimos avanzando. Por eso decimos, es importante enriquecer la conversación y optimizar la comunicación, ¿ya? Van a haber empresas, y lo están viviendo y lo están sufriendo, directivos y trabajadores que dicen, es que yo no sé cuándo estás trabajando.
es parte de la invisibilidad, es parte del nuevo discurso. Otra cosa es decir, oye, mañana estará este trabajo listo, si uno se compromete, lo va a hacer, porque la gestión del compromiso, así como está la confianza, también cobra fuerza. Por eso decíamos que el liderazgo ahora está en todos, ¿eh? El liderazgo está desde el momento que uno conoce su trabajo y sabe cuándo puede terminar algo, y si no lo va a terminar, ojo, estas son pequeñas prácticas de teletrabajo y cotidianas también, si no lo voy a terminar, no voy a esperar a que llegue la hora límite para decir, no pude terminarlo porque tuve una urgencia familiar o no alcancé a investigar todo, sino decirlo antes, oye, no voy a poder llegar, dame más tiempo, para que se reorganice toda la red de trabajo que va a estar interconectada ahora por el teletrabajo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay un momento de tensión en las organizaciones en la cual necesitan ver al trabajador, ¿ya? Y controlar las horas extras es parte de ese fenómeno, ¿ya? Pero si se trabaja por resultados, es muy distinto. Y de hecho, en teletrabajo la gestión por resultados reduce las horas extras. Por eso, uno de los grandes resultados que ha tenido el teletrabajo es economizar el costo organizacional Baja el del costo. trabajo en las organizaciones. ¿Perdona, Francisca? Claro, baja el costo, Baja tal el cual. costo. Baja el costo. Incluso aunque se invierta en costosísimas plataformas informáticas, que les digo que no es la solución, a la larga el costo total baja. ¿Ya? Baja. ¿Por qué? Desaparecen horas extras, la gente trabaja menos, hay unos costos administrativos que desaparecen. La gente cuando empieza a encontrarle el gustillo al teletrabajo, hace las cosas en menos tiempo, ¿ya? Por mil razones, ¿eh? Pero hay un periodo de ajuste que hay que respetarlo en las empresas y en la casa. Ojo con eso, ¿ya? Ahí, Francisca, yo creo que nos puedes aportar muchísimas cosas también sobre la hora Creo extra. que, por ejemplo, en Alemania, si uno no termina en su tiempo determinado, está muy mal visto, ¿comprendes? Y en otras partes está bien visto que uno se quede extra en el trabajo. Si te vas a tiempo es como... Entonces, lo que está determinado a nivel cultural. Ahora, el tema de las horas extra, yo coincido con Cris, que tiene que ver con la falta de organización, muchas veces del propio tiempo. Recuerden que dije en un momento, es importante tener una lista de las cosas que realmente hay que hacer, ir chequeando si se realizaron o no. Eso nos impulsa mucho a enfocar la mente de lo que estamos haciendo. Y también creo que es súper importante que cuando trabajamos, nosotros podamos no solo ordenar las ideas que vamos a hacer para optimizar el tiempo, sino que entendamos que tener objetivos y metas nos alinea y nos ayuda a enfocarnos. Pero con todas las personas que he trabajado, son todos tan diversos y tan distintos que me doy cuenta que, y como dije hace un rato, no todos están hechos para cumplir objetivos y metas. Si usted tiene un equipo de trabajo, a lo mejor hay personas que necesitan entrenamiento en cómo entender esta forma nueva de trabajo, si es que se va a establecer así, porque las horas extras justamente van a ser quizás un tema que van a querer a lo mejor sacar de la nómina de gastos, porque en realidad, si se dan cuenta, como esto va a generar una crisis económica que ya la está generando a nivel mundial, se van a empezar a optimizar un montón de cosas. Y ese tema tiene que ver el tiempo de trabajo, por lo que pago por ese tiempo de trabajo, horas extras. Entonces, bien importante entender cómo yo preparo mi equipo, mientras la capacitación en estos momentos es muy importante que tú, si estás a cargo de un equipo, comiences a desarrollar capacidades en estas personas, para que ellos puedan justamente enfrentar este nuevo proceso. Entonces, es bien importante entender que, y lo vuelvo a insistir, no todos estamos hechos para los objetivos y las metas, no todos somos maratonistas dentro para poder correr en una dirección. Entonces, es bien importante ver qué equipo tengo y cómo puedo entrenarlo para acercarlo a esta nueva realidad y adaptarnos juntos a esto. Sí. Uno de los grandes retos de los equipos de recursos humanos y de los directivos, más allá de los líderes, de los directivos, porque los directivos son los que toman las decisiones y se hacen responsables de esas decisiones, ¿ya? A nivel legal, a nivel administrativo, etcétera, económico, es, como decía Francisca, saber identificar a aquellos que, va a sonar un poco tradicional y un poco frío, les podemos sacar el máximo rendimiento en teletrabajo, dándoles mayor motivación, con los reconocimientos adecuados, y otras personas que habrá que mantener ciertos esquemas de trabajo, ¿ya? Entendiendo que en el mediano plazo vamos a llegar a un esquema ideal, obviamente. A lo mejor todos vamos a trabajar por resultados, ¿ya? Pero no olvidar que el mundo laboral lo hemos construido a lo largo de siglos en función de procesos, y procesos industriales también, y procesos industriales que se traspasaron al mundo de los servicios y de la administración, que no son procesos industriales. Entonces hay un proceso de adaptación que en este minuto se está debatiendo. Yo aquí me quiero poner bien
bien académico, ¿ya? Pero no es un tema reciente, lleva 20 o 30 años discutiéndose, cómo estamos pasando del Fordismo tradicional de la empresa, el modelo tipo Ford, que es lo que estamos hablando, a un modelo flexible, reticular y adaptativo de las organizaciones, ¿ya? Pero llevamos casi más de un siglo con el modelo de Ford, que no ha evolucionado mucho. Otra cosa es que le hemos puesto digitalización, pero yo les digo, cuando alguien me manda un WhatsApp, o cuando yo era trabajador y me decían, Cristian, te mandé un correo, por favor atiéndelo, ahí no estaba teletrabajando, era el modelo de Ford digitalizado, porque era una orden directa y si no la cumplía tenía castigo. ¿Ya? Aquí cambian las cosas. ¿Ya? ¿Puedo decir algo pequeño, Cris? Sí. Creo que es importante comprender el concepto de flujo, cómo opera el cerebro, de cómo se vincula a nivel neuronal. Todas las neuronas van haciendo contacto en diferentes direcciones. Es realmente así como opera un ser humano y como operan los grupos de seres humanos. Si desconocemos esa forma de comportamiento y de flujo que es realidad y vemos un modelo unidireccional o jerárquico, es justamente el modelo que va a hacer que esto no pueda avanzar. Y en este momento el desafío es entender cómo realmente funcionamos y cómo adaptar, en el fondo, la forma de trabajo, la forma de producir, la forma de trabajar, a cómo nosotros realmente operamos dentro. Ese para mí es un gran desafío y es un verdadero despertar para poder también generar un bienestar al momento de trabajar. Que el trabajo no sea el tedio, que el trabajo no sea yo hago esto por dinero, que el trabajo sea algo que te realice. Y para eso es importante que las personas que están trabajando y que tienen posibilidad de decidir entiendan cómo realmente operamos las personas. No es por jerarquía, no es unidireccional, es a través de un flujo. Si lo entendemos así, toda la planificación también va a ser de esa forma. Eso es un desafío. Y ya para ir cerrando, nos hemos pasado un par de minutos, me pasaré 3 minutos más para cerrar, ¿ya? No os preocupéis, la gestión y la planificación de flujos existe. Lo bueno es que todo esto está muy trabajado, otra cosa es traerlo al día a día y de manera casi inmediata. La complejidad del teletrabajo hoy en día es que hay que ponerlo en marcha ya. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Ya? Algunas ideas. Estamos viendo un teletrabajo en confinamiento, debemos prepararnos cuando salgamos del confinamiento o se extienda, ¿ya? La vida familiar, la vida personal y la vida laboral se están mezclando cada vez más, debemos coordinarlas, orquestarlas, los roles en la casa se van a redefinir, ¿ya? Queramos, les guste o no a las personas, querámoslo o no, ¿ya? Se van a redefinir, pero los roles también van a afectar a los hijos, ¿ya? No solamente a las parejas, ¿ya? Y bueno, y en base a eso, y quiero ir cerrando el tema, espero que les haya gustado, les vamos a dejar una pregunta y un desafío para que la reflexionéis, estamos siempre dispuestos por nuestro correo electrónico, ¿ya? O síganos por redes sociales. Pregunta, ¿el teletrabajo es para todos? Dejamos la pregunta abierta, han salido respuestas, ustedes también tienen la respuesta. Y un desafío doble, ¿quién va a ser el líder en remoto? ¿Ya? En esta modalidad remota. Y segundo, ¿cómo vamos a combinar técnica, tecnología y emociones? Esos son retos que les dejamos para que vayan pensando en esto y cuya búsqueda de respuesta y consecución de respuesta permite poner el teletrabajo rápidamente en acción. Como estáis consulten, agradecemos la presencia de Francisca. Francisca además es una de nuestras ejecutivas con las cuales trabajamos, ¿ya? Por supuesto ella tiene su consultora también, trabajamos en estos temas. ¿Ya? Esos son los hashtags en los cuales nos pueden seguir. Este es el 8º webinar que hemos realizado. Nosotros les vamos a mandar un correo a todos los asistentes, más las otras personas que han participado en webinars pasados, en los cuales nosotros, este webinar les indicamos dónde está disponible en nuestra página de YouTube, Style Consulting, de Style Consulting, y además podrán ver los webinars pasados también, hemos tratado otros temas también. Lo que buscamos en estos webinars es dar consejos prácticos, pensando siempre a futuro, no en la coyuntura. La palabra que menos usamos es crisis, porque pensamos que cuando yo veo en LinkedIn, que es donde más están saliendo cosas, especialmente aquí en Latinoamérica, innovación en crisis, finanzas en crisis, creo que nos están bombardeando cosas negativas. Hay que pensar en el futuro, que va a ser positivo y lo vamos a construir. Les va a llegar un correo indicando dónde queda este webinar grabado. Podrán a partir de ese link ver además los otros webinars que hemos hecho. El siguiente webinar que vamos a tratar es Inteligencia Artificial y el futuro del trabajo, construyendo el espacio del trabajo futuro, es decir, estamos pensando cómo construirlo.
Lo vamos a compartir con un gran amigo como Francisca, que es John Atkinson. Él es doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Cambridge. Él se doctoró en inteligencia artificial por allá por los años 90. Es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Ha sido uno de los, también, de los científicos, por decirlo así, ¿ya? Si bien él no se considera científico, se considera una persona que habla de inteligencia artificial, que lo invitaron a generar la agenda de inteligencia artificial para Chile el año pasado, antes de la crisis, ¿ya? Antes de la crisis social y antes de la crisis sanitaria. Y con él vamos a hablar del futuro del trabajo, desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Ojo, acoto algo, la inteligencia artificial no es tecnología, es una forma de entender cómo las máquinas pueden hacer aquella parte del trabajo donde yo ya no estoy aportando valor, para que yo aporte valor en otras cosas. Es una frase interesante que John me ha enseñado a lo largo de los años. Los invito, no va a ser un día martes, va a ser el día miércoles 22 de abril a las 8:30 hora de Ecuador. Y si bien me han pedido que no publicite cosas, cosa que hemos respetado en todos los webinars, a partir de un comentario de uno de los asistentes, sí me voy a permitir en este caso, porque además es gratuito, no es de pago, un curso que vamos a liberar y va a ir en los correos, en el correo que les vamos a mandar, que es un curso donde vamos a compartir una serie de prácticas de teletrabajo. Es un curso gratuito, online, muy corto. Está orientado para que si tú lo escuchas, ya hoy día mismo o mañana las pongas en acción. Vamos a tratar temas de cómo organizar la jornada de trabajo, cómo liderar, cómo gestionar las tecnologías y la seguridad, cómo planificar el día y cómo prepararte para el teletrabajo. Y también algunas definiciones de teletrabajo que es bueno manejar y empezar a socializar para ir generando esta cultura de teletrabajo. Este curso se inicia el 17 de abril, es un curso abierto, gratuito. Está previsto para que dure 2 horas, ya son videos, ya muy cortos, muy rápidos de ver, y son prácticas, son 60 prácticas para poner en marcha. Ya no les digo pongan todas las prácticas en marcha, sino que sigan los módulos, porque los módulos han sido pensados en cómo debemos ir organizando el teletrabajo paso a paso. Y en cada módulo, que es uno de los temas que les mencioné, hay 10 prácticas, o ideas, más que prácticas, ideas clave. Les agradezco a todos su participación. Francisca, como siempre, es un grato honor y un grato placer estar contigo. ¿Ya? Y también a todos los asistentes les comento que en webinar pasado hemos tenido la presencia de otros colaboradores, de otras personas con las cuales trabajamos algunos temas hace años, y los dejo invitados para el miércoles 22 a las 8:30 de la mañana para hablar sobre el futuro del trabajo desde la inteligencia artificial.